ponencia. Tengo aquí a mi derecha al doctor don José Ramón Verdú Faraco, que nos va a ofrecer la ponencia titulada Una relación ecológica clave en el Mediterráneo, bellotas y escarabajos de pata negra. José Ramón, bueno, conoce Ceuta, conoce el norte de África. Me gustaría destacar también su vinculación en el ámbito de la investigación con Iberoamérica. De hecho, es investigador de un centro que, si no recuerdo mal, eres fundador, ¿no?, del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Y bueno, aunque hoy va a centrar su charla en este grupo de escarabajos, en los coleópteros y sus relaciones con los quercus, con las bellotas, pues sí ha trabajado con varios grandes grupos faunísticos, con aves acuáticas, con peces. Y dentro de todos esos palos que ha tocado, sí hay un factor común, que es su preocupación por medir, por cuantificar, por valorar esta serie de grupos en su conjunto, es decir, medir la biodiversidad, la riqueza en su acepción más vulgar, toda esa variedad, esa biodiversidad que existe, cuantificarla, compararla, medirla, de forma que tenga también su aplicación en la conservación y en la gestión de estas poblaciones. En este caso, y en relación con la ponencia que va a ofrecer, sí me gustaría destacar también que en la mayoría de los casos, los que trabajamos, o los que os gusta, o los que se preocupan por la conservación del medio natural, de las especies, de los animales, de la flora, de la fauna, pues tendemos a observar o a centrarnos en la conservación de los elementos, normalmente a veces de forma demasiado aislada unos de otros. Es decir, yo conservo un alcornocar porque veo alcornoques, conservo el lince allí porque veo lince, y entonces creo que lo estoy conservando. Pero si realmente esta dificultad que tenemos, como decía Xavier, ¿no?, la idea de comprender cómo hablan, cómo se posicionan los quirópteros, pues esa dificultad que tenemos por apreciar los fenómenos naturales, por conocerlos, que apenas estamos rascando un poquito en la cáscara de ese conocimiento, pues en este caso, y es a lo que voy, también perdemos la perspectiva de que también hay que conservar las relaciones. La charla que vamos a ver a continuación se trata de relaciones, de cómo interactúan unas especies con otras, los beneficios que buscan y los efectos, en principio no deseados, que se obtienen. Sin más, pues doy paso al ponente, agradeciendo nuevamente su colaboración con el Instituto de Estudios Ceutí. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación, y gracias al Instituto, pues, por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Fue un honor también, y la verdad es que un trabajo bastante gratificante el que hicimos aquí en Ceuta y en su entorno, en el norte de Marruecos. Y bueno, lo que voy a presentar hoy, con el título es bastante claro. Lo que pasa es que en realidad esto viene de un trabajo bastante largo, hay varios proyectos dentro de este trabajo que voy a presentar ahora mismo. Y bueno, lo de pata negra se entiende por las bellotas, ¿no? También es verdad que son de pata negra porque los escarabajos que vamos a ver hoy son negros, ¿no? Pero lo esa característica de pata negra va a venir, o vamos a verlo a continuación, por una dieta bastante especial, que en un principio creíamos que era algo anecdótico, algo muy puntual, algo muy específico, y pues a lo largo de estos años hemos visto que no es tanto. Es algo bastante generalizado dentro de un grupo concreto de coleópteros de la familia Scarabaeidos, y concretamente de la familia Geotrupide y del género Torectes. Ahora vamos a ver, no vamos a meternos en taxonomía, obviamente, pero sí merece la pena mencionar que es un grupito de apenas 15 especies. Ahora estamos en plena discusión filogenética porque están saliendo cosas interesantes, pero alrededor de máximo unas 15 especies, ¿no?, de Torectes en su estricto, ¿no? Bueno, la presentación voy a intentar hacerla pues lo más escueta, sin dejarme nada de lo más importante. Y para empezar, pues estamos hablando de escarabajos peloteros, en general. Los escarabajos peloteros se supone que se alimentan de excremento,
y al menos cuando hablamos de ellos a nivel coloquial, pues la gente entiende que son estos típicos escarabajos que hacen bolitas, que las ruedan, pero no es así. Y no es así porque en realidad este grupo de escarabajos, que insisto, es muy diverso, que está representado en prácticamente todo el planeta, en realidad tiene una diversidad trófica impresionante. Entonces, antes de empezar a hablar de las bellotas, permítanme que haga una pequeña introducción a algunos comportamientos que tienen estos grupos de escarabeidós. Por ejemplo, la mistofagia. Hay muchísimas especies, no es que sea tan frecuente, pero podemos encontrar algunas especies, y concretamente torectes, que se pueden llegar a alimentar de, por ejemplo, setas, hongos, basilomicetes, frescos, cuando digo fresco me refiero no en descomposición, y por lo tanto esta micetofagia también, insisto, no es que sea demasiado frecuente, pero bueno, se está encontrando en diversas especies, no solamente de coleópteros del Paleártico, sino también coleópteros del Nuevo Mundo, ¿no? Neotropicales. Hay que diferenciar dentro de esta micetofagia algo que hace referencia también a las setas, a esos basilomicetes, pero ya más relacionado con la descomposición. Entonces, en ese caso le llamamos micetosaprofagia. Sería pues, un caso típico aquí en la península ibérica. Por ejemplo, yo creo que aquí en Ceuta no, en el norte de África pues, no creo que se haya observado mucho, pero hay algunos géneros, por ejemplo Tripocopris en la península ibérica, que se alimentan de setas en descomposición, completamente ya descompuestas, tiene un olor parecido pues, a los excrementos o a la carne podrida, y en el caso de la fotografía, bueno, es un género neotropical del Toquilum que se alimenta de setas en descomposición porque tiene un olor, como digo, bastante parecido a esa carne en descomposición, concretamente esta especie es necrófaga, ¿no? Entonces, de repente tiene ese comportamiento micetosaprófago, o sea, hongos en descomposición. Eso sería un primer caso. Por lo tanto, hay escarabajos peloteros que se alimentan de setas, ya sean frescas o setas en descomposición. Después están ahora sí, los típicos coprófagos. Pero claro, decir solamente coprofagia implica, pues todos lo estamos imaginando, el típico escarabajo pelotero que llega a un excremento de caballo, de vaca, de ganado generalmente, hace su pelotita, la rueda, la entierra, hace su cría, en fin. Es mucho más complejo también. ¿Por qué? Pues porque excrementos hay, ya sé que el tema es un poco escatológico, pero permítame esta introducción antes de pasar a las bellotas, pero es para entender un poco esa diversidad trófica y por qué creemos que encontramos también ese comportamiento especial de las bellotas, ¿no? Esta coprofagia, como digo, no voy a explicar todos los casos de coprofagia, pero sí es cierto que es mucho más moderno, por lo que sabemos, desde el punto de vista filogenético, es algo que ha aparecido mucho más tarde en el árbol filogenético de este grupo de insectos, probablemente debido a esa especiación, esa diversificación notable de reptiles y después de mamíferos, parece que está ligado a ello, por lo tanto es mucho más reciente. Y después, curiosamente, no se ha quedado solamente a un tipo de excremento. O sea, realmente la diversidad de la coprofagia ha sido tal que podemos encontrar un gran número de especies que se alimentan tanto de excrementos, como el que acabo de explicar, frescos o con un alto contenido hídrico, como el de vaca, el del ganado en general, o bien tenemos un gran número de especies, curiosamente con una gran endemicidad, especies endémicas. Eso sí tenemos aquí representantes, tanto en Ceuta como inmediatamente en el norte de Marruecos, que se alimentan de excrementos muy secos, por ejemplo de conejo o de cabra, pero ya secos, excrementos que han perdido completamente su contenido hídrico. En la fotografía lo que observamos es unas mandíbulas, para que veamos cómo efectivamente sí hay un proceso evolutivo detrás de esta coprofagia, ¿no? En realidad, el aparato bucal típico de un coleóptero es un aparato bucal masticador, unas mandíbulas bien formadas para cortar y masticar. Sin embargo, los coprófagos, que estamos hablando más, vamos a decir, más evolucionados, los que han tenido esa adaptación a alimentarse de ese excremento fresco o de alto contenido hídrico, en realidad modifican su aparato bucal a una mandíbula filtradora, ¿vale? Succionan o van filtrando el alimento que realmente quieren, que no es fibroso en realidad, es los jugos, por decirlo así, que son ricos en aminoácidos, en material que después pueden digerir y contener un contenido nutricional mucho más importante. Pero, como digo, también ha habido adaptaciones a esos excrementos de bajo contenido hídrico, como podemos comprobar. Aquí, no sé si se me escucha porque tengo que mirar a la pantalla. Esta de aquí sería una mandíbula adaptada a excrementos secos, donde vemos una denticulación mucho más potente, unas muelas mucho más desarrolladas,
frente a una mandíbula típica filtradora. Entonces eso, bueno, pues nos da también una idea de que la coprofagia tampoco es una sola línea, ¿no?, de comportamiento o de diversificación. Hay muchas, esas solamente son dos, o sea, un linaje dentro, además esto está dentro de una familia, para que vean realmente que en la misma familia taxonómica, que son los geotrúpidos, tenemos especies que se han derivado a una alimentación de excrementos secos y otros a excrementos de alto contenido hídrico. Y eso tiene todas sus implicaciones, por supuesto, evolutivas, comportamentales, etc. Después hay algo que aquí en el paleártico no es tan frecuente, que es la necrofagia, o sea, alimentarse de cadáveres en general. Pueden ser desde insectos, pequeños anfibios, reptiles o incluso grandes vertebrados. De hecho, aquí mismo, hace unos años, digo aquí mismo, no es aquí, perdón, en el Parque Nacional de Doñana, concretamente, para situarnos, no hace mucho encontraron un cadáver de una persona y, curiosamente, había Scarabaeus cicatricosus, un pelotero, haciendo bolitas con la carne del cadáver y se las llevaba, ¿no? Entonces, bueno, pueden llegar a o cadáveres de tortuga en las playas, en fin, son insectos que sí que, como digo, tienen de repente algún comportamiento necrófago, aunque en realidad son también coprófagos. Entonces, este es algo intermedio. Esto es mucho más frecuente, la necrofagia, en el neotrópico, ¿vale? Vamos a encontrar muchas más representantes por una cuestión histórica y generalmente asociado a insectos, ¿no? O sea, necrofagia me refiero a estos coleópteros que son también, como ven, peloteros de los que ruedan, pero en este caso, en esta fotografía, como pueden comprobar, en lugar de rodar una pelota de excremento, esta especie, que es un Canton conformis, así se llama, este pequeñito de aquí, está rodando pues otra especie de Canton quinquemaculatum muerto. Lo encuentra muerto en el campo y lo aprovecha y se lo lleva rodando, después lo entierra y se lo come, ¿no? Eso es muy frecuente en el neotrópico, debido a esa gran diversidad de insectos que hay allí, ¿no? Entonces esa necrofagia está ligada probablemente a una cuestión ya más de disponibilidad de recursos. En las selvas tropicales los excrementos, aunque hay muchos, por supuesto, no están tan disponibles como los cadáveres de insectos o de pequeños reptiles, de pequeños anfibios. Bueno, otros tipos de alimentación. Como digo, esa pequeña introducción es para poder entender lo que vamos a presentar ahora, que es un caso muy especial. Alimentarse de bellotas en un escarabajo aparentemente coprófago, o a priori coprófago, como sí los hemos llamado siempre y como siempre pensábamos que eran. Bueno, permitidme otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos escarabajos, bueno, no tantos muchos, pero algunos ejemplos de mirmecocilia. Se alimentan no de las hormigas directamente, pero sí, por ejemplo, de los detritus, de los basureros de las hormigas, ¿no? Entonces, aquí en la fotografía es un nido de Acromirmex, es un género próximo a la sata, que son las cortadoras de hojas, estas neotropicales que cortan las hojas, las llevan en sus mandíbulas. Bueno, pues hay escarabaeos que viven asociados a estos nidos, alimentándose de los detritus. También pasa lo mismo con las termitas, hacen exactamente lo mismo. Casos generales de saprofagia, o sea, alimentarse de materia orgánica en descomposición de la hojarasca, por ejemplo, no necesariamente de excremento. Hay casos de depredación, hay escarabeidos que depredan, por ejemplo, hormigas, las decapitan y con el abdomen, hormigas sobre todo cortadoras de hoja, las hormigas reina, que son voluminosas, de gran tamaño, lo que hacen es las cazan activamente, les cortan la cabeza y con el abdomen, que es, pueden imaginar, en el momento de la reproducción está lleno de ácidos grasos, un cuerpo graso muy abundante, los ovarios bien desarrollados, o sea, proteína pura y ácidos grasos, se lo llevan y se alimentan de eso, incluso nidifican con eso. Son casos muy especiales. Hay algunos casos de herbivoría, se alimentan de hojas, de flores, que después probablemente hay un proceso de fermentación debajo del suelo, pero van activamente a las flores, a las hojas, las entierran y después ya ahí el proceso de descomposición o de fermentación se tiene que dar porque si no, nutritivamente ellos no tienen, bueno, y anatómicamente y fisiológicamente no tienen muchos celulobiontes, ¿no? Entonces la digestión no es posible, tienen que fermentarla primero con lo que llamamos en términos más técnicos el rumen externo, ¿no? O sea, lo que hacen es enterrarlos en un sitio húmedo y ahí ya se encargan los hongos de hacer su trabajo, ¿no? Y un caso especial que a mí siempre me gusta explicar porque no sabemos cuál es la interacción, hablando de la importancia de las interacciones. Aquí permítanme que les indique, porque es muy pequeñito el escarabajo, son dos, no sé si se va a llegar a ver, no sé, aquí hay un puntito negro y aquí hay otro. Esos son dos escarabajos del género Zonocopris, viven en Brasil y Argentina únicamente, solo hay dos especies descritas,
Y la fotografía es así, viven asociados a 2 o 3 especies de un género de caracol muy grande, gran tamaño, Megalobulinus, y no se sabe, desconocemos cuál es la interacción. No sabemos de qué se alimenta, pero están con ellos siempre. No hay manera de encontrarlos en otro, a no ser de repente alguna trampa luz que comentaba antes José Luis, que a veces nos llegan a la luz, pero biológicamente, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del recurso trófico, es un caso por estudiar. No se sabe absolutamente nada de la biología de estas 2 especies, pero sí se sabe que están asociados a estas especies de caracol. A priori sabemos que se alimentan de ese mucus, del mucus que segrega el caracol, probablemente tendrá sus propiedades, pues proteínas, obviamente, pero desconocemos el ciclo de vida de esta especie. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando llegamos a este caso, que se nos presentó hace ya unos años, al principio creíamos que nos estaban engañando o alguien, no sé, o se estaban equivocando más que engañando, y vino así, fue una historia de un ecólogo vegetal, de Ignacio, de Nacho, que entró a la Universidad de Sevilla, que trabaja con bellotas, trabaja con quercus, estaba haciendo su tesis doctoral en aquel momento, y de repente había bellotas que desaparecían, y no eran por roedores. Él no entendía por qué, él ponía sus bellotas, sus experimentos en campo, y le desaparecían las bellotas. Pero le desaparecían, no podían ser por roedores, porque él tenía su diseño de jaulas para que los roedores no entraran, pero desaparecían. Hasta que descubrió que algunas estaban enterradas en ese recinto, ¿no? Y claro, cuando de las desenterró encontró estos escarabajos que ven en la fotografía, esta fue la primera especie que vimos que hacía este comportamiento, que es Torectes lusitanicus, distribuido en el sur de la península ibérica. Aquí tenemos especie muy, muy cercana filogenéticamente, como ya veremos después. Y bueno, la cuestión es que al principio, claro, nos chocó mucho, era una noticia bastante curiosa, creíamos que había sido por accidente, no sabíamos. Pero claro, cuando fuimos al campo con él y vimos que en el primer quercus, además era un quercus canariense, y el primero que vemos, nada más bajar del coche y desenterramos un poquito la hojarasca, empezamos a mirar las bellotas que parecían semienterradas, empezamos a ver que el caso, por lo menos este escarabajo enterraba bellotas. No sabemos ahora, aún no sabíamos nada, cuáles eran las implicaciones, si realmente era algo anecdótico, pero bueno, sí se estaba dando ese fenómeno, ¿no? Bueno, por lo tanto, es un tema de frugivoría que no es exclusivo de este género. Tenemos casos en el sur de los Estados Unidos, en Florida, hay un género que se llama Micotrupes que hace algo parecido, es algo muy interesante también, entre otras cosas porque filogenéticamente no son muy próximos, pero anatómicamente son muy parecidos, son ápteros también, en fin, ahora hablaremos un poco de estas características morfológicas, pero es algo muy particular también. Bueno, esta frugivoría, como digo, aparece en el neotrópico con otros frutos, ¿vale? No estoy hablando que la frugivoría sea estrictamente exclusiva de los torectes, pero la de las bellotas sí. Torectes y este género, insisto, de Micotrupes que está en Estados Unidos y que solamente se conoce una especie que lo haga, ¿no? Bueno, entonces, en fin, con esta idea dijimos que era muy importante empezar a hacer una investigación. ¿Por qué? Pues porque si comían bellotas tenía que tener una explicación. Comer bellotas para un escarabajo que a priori es coprófago implica que tiene que romper esa cáscara de la bellota, llegar a lo cotiledón, que es lo nutricionalmente aceptable, y después tiene que tener cierta implicación. Vamos a ver cuáles son las ventajas. Entonces, partíamos de varias ideas. Sabemos que la dieta en cualquier especie tiene unas implicaciones muy notables en muchas cosas, por ejemplo, en la madurez sexual, en la termorregulación. Termorregulación me refiero, como vamos a ver, incluso es un resultado de esta interacción, que pues, comer, por ejemplo, ácidos grasos, grasa, pues ayuda a ciertas características fisiológicas que ayudan a pasar mejor el invierno, por ejemplo, y entonces, bueno, pues que pensamos que esa dieta también podría jugar un papel importante en ese componente, ¿no? Comunicación sexual, aunque esto es muy controvertido, mucho más claro el desarrollo larvario, pero claro, ahí teníamos la duda de si las larvas también se alimentaban de bellotas. Era una pregunta abierta que queríamos contestar, pero si las larvas se alimentan también de bellotas, pues también tendría que tener una repercusión. El metabolismo energético en general, comer bellotas, como digo, es comer un alimento rico en ácidos grasos, en proteínas, en fin, hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, mucho más, a priori, puedan entenderlo, mucho más nutritivo que el excremento, que era vamos a decir, el recurso trófico, vamos a decir, típico de estas especies. Algo
que también nos hicimos una gran pregunta, lo que pasa es que vamos a ver ahora los resultados para entenderlo, era si podía influir también el sistema inmune. La dieta influye en la calidad del sistema inmune, en nosotros mismos, obviamente. Pero es que un escarabajo también tiene que ser así. De hecho, hay publicaciones, no con este grupo, con dípteros, donde se hacen trabajos, han hecho experimentos y efectivamente una dieta enriquecida favorece el sistema inmune. Entonces, todas estas son preguntas abiertas que queríamos ir contestando, no todas, pero por lo menos las más relevantes. Desarrollo ovárico y, por lo tanto, potencial reproductor, una mejor dieta implica probablemente un mejor desarrollo ovárico, más calidad, óvulos mejor desarrollados, y eso, bueno, queríamos también estudiarlo. Si podía tener implicaciones en la nidificación, o sea, no lo mismo nidificar con excremento que nidificar con bellotas o con algo parecido que tenga que ver con las bellotas, o sea, ya sería algo etológico. Y por último, implicaciones en la microbiota intestinal. Efectivamente, digerir excremento, que es muy fibroso, efectivamente, pero bueno, partimos ya de que la propia ingesta del excremento ya es una ingesta de muchos microorganismos que son capaces también de ayudar en esa digestión, mientras que la bellota es un fruto que va directo al estómago, al tubo digestivo de estos insectos y que efectivamente no sabemos qué implicaciones puede tener en su propia flora, si puede haber modificaciones. Vamos a ver algunas cosas en ese sentido. Bueno, para todas esas preguntas, que son, como ven, bastante complejas de contestar todas y más en un solo proyecto, tenemos que echar mano de tecnologías un poquito más modernas y para ello pues, contamos pues, no solamente con los servicios técnicos de las universidades, con el equipamiento que vamos consiguiendo con proyectos, y algunos de ellos los hemos aplicado. Vamos a ver algunos para que entiendan que esto requiere un estudio multidisciplinar, que es lo que yo intento siempre explicar y de algún modo insistir que es necesario para contestar grandes preguntas, hace falta atacarle por varios flancos y esos estudios multidisciplinares nos ayudan. Entonces, bueno, la termografía no es más que estudiar las temperaturas de los organismos, en este caso, con métodos de infrarrojos, ¿no? Con termocámaras. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues trabajar con termocámaras implica no dañar o no alterar el comportamiento del animal, del organismo que estamos trabajando. Antiguamente se hacía con termopares, que son, como saben, pues hoy se hacen muy finitos, pero aún así hay que introducirlos dentro del cuerpo del animal. Entenderán que pinchar a un animal, sea el que sea, para introducirle un termopar, pues ya lo altera su comportamiento, más cuando es un insecto pequeño como nuestro caso, ¿no? Entonces, bueno, la termografía nos da una gran ventaja que es tener una medida de esa temperatura sin tocar el animal. Hay otras técnicas que se han desarrollado y que hemos utilizado, como electroantenografía, acoplados a cromatografía de gases y espectrometría de masas, en fin, eso nos ayuda a ver el comportamiento de las antenas de los insectos. Voy a explicar algunas rápidas y nos quedamos en algunas mucho más específicas. Espectrometría de infrarrojos para medir, son como una huella dactilar química de las cutículas de los insectos, pero nos puede servir para muchísimas cosas, una aplicación amplísima. Desorción térmica con gases masas para estudiar cromatografía, para ver los volátiles, las secreciones de epigidiales, los propios volátiles de las bellotas, por ejemplo, que también los estudiamos, para ver si había atracción, si no la había. Casos de respirometría, bueno, y, por ejemplo, para casos donde queremos estudiar sistema digestivo, que es el caso, ver el efecto de la dieta, pues algunas herramientas nuevas que se están utilizando mucho en insectos, antes eran impensables por la complejidad que tenían, es, por ejemplo, la microtomografía de rayos X. Una microtomografía de rayos X consiste en, hay que matar al ejemplar, en este caso es inevitable, lo preparamos, le desecamos, que le quitamos con todo contenido hídrico, con alcoholes y con otros compuestos, y al final lo que obtenemos es miles de imágenes con un TAC, ¿veis? Es un microtomógrafo, solo que a escala para un insecto. Entonces al final lo que obtenemos son pues, unas imágenes que después se compilan en 3D y podemos, como pueden comprobar, observar el interior del escarabajo o de cualquier otro organismo de pequeño tamaño sin necesidad de hacer ninguna disección, o sea, sin necesidad de alterar la anatomía. Y tal es el caso que podemos llegar a detectar si tienen parásitos, si no tienen parásitos. Fíjense en la imagen cómo podemos llegar a ver, como son rayos X, modulando esos rayos X,
podemos ver la densidad de lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, ya basándonos o centrándonos en el tubo digestivo, los colores, que son falsos colores, obviamente, pero sí están relacionados con la densidad. Entonces, aquí en esta fotografía final que vemos ahí, aparte de ver todo lo demás, que se ve precioso, la musculatura, se ve el sistema nervioso, podemos verlo todo. Pero el aparato digestivo, por ejemplo, este falso color, estos azules que se ven aquí, estos verdes, están relacionados con la densidad. Entonces, podemos saber, y eso se puede hacer pues, con patrones, primero, dándole una dieta estricta en bellotas, una dieta estricta en excremento, podemos saber después más o menos qué están comiendo, ¿no? O sea, debido a esa densidad del contenido del tubo digestivo. Bueno, eso que están viendo es un corte del tubo digestivo, que es un conducto larguísimo, enrollado, como nuestro intestino delgado, ahí eso es el intestino medio, así se llama, ¿no? de un coleóptero, que es un tubo larguísimo, como pueden comprobar, y bueno, pues ahí podríamos estudiar con esta nueva técnica, pues no tanto la composición, pero sí, incluso hay análisis para ver el tamaño de las fibras, los diámetros de las partículas incluso. O sea, esto estamos hablando que tiene una resolución de una micra, o sea, eso es casi una célula. Entonces, lógicamente, la resolución es buenísima para hacer estudios anatómicos, morfológicos y de dieta. Bien, volviendo a las grandes preguntas, ¿no?, de esta interacción. Lo primero, ¿es un caso anecdótico o es una interacción real y compleja? Bueno, para esta primera pregunta, pues lo primero que hicimos era saber si el que vayan a la bellota es algo accidental, que encuentran en el campo, se tropiezan, por decirlo así, entiéndanme, se tropiezan con la bellota, pues ya que la encontró me la como, o si la buscan activamente. Eso sería una primera pregunta interesante. Entonces, para ello lo que hacemos son dos técnicas, dos experimentos. Uno se llama test o prueba de palatabilidad, o sea, le ponemos en unos grandes terrarios distintos recursos tróficos, en este caso, ahí vemos en la gráfica, esta gráfica que ven aquí, bueno, aquí ven unos torectes comiendo bellotas en el experimento, y aquí ven una gráfica donde comparábamos cuántos ejemplares, cuántos individuos, o se repite al menos 10 veces o 20 veces el experimento, y aquí en esta gráfica observamos los distintos recursos. El primero, que es el que más éxito tiene, son las bellotas, ¿de acuerdo? Después tendríamos excrementos de vaca y aquí excrementos de conejo. Jugamos con los tres recursos que generalmente estos torectes suelen alimentarse de manera más frecuentemente, ¿no? Y bueno, en la primera pregunta, que era, les ponemos el recurso y a ver qué pasa. Pero el recurso que pueden llegar, probarlo, no les gusta, van a otro, en fin, es un terrario grande, circular, donde ponemos los recursos y al cabo de un tiempo contamos cuántos han ido a cada recurso. Bueno, el resultado es bastante significativo. O sea, sí prefieren la bellota, al menos es más palatable para ellos, más gustosa, más rica, más apetitosa que los otros dos recursos. Claro, no, está bien, pero hay otra pregunta y que la contestamos con unas pruebas que hacemos muy sencillitas, aunque requieren una preparación previa, que son los test de olfatometría. Olfatometría es muy sencillo, como van a ver, es una palangana, obviamente preparado todo bien para que no haya escapes de volátiles ni nada. Es un terrario circular donde colocamos 4 brazos, 4 tubos de metacrilato y al final de ellos unos recipientes que tienen cada uno de ellos un recurso trófico, ¿de acuerdo? Igual, en este caso usábamos los mismos recursos de antes, las bellotas, el excremento de vaca, excremento de conejo y un control que es un bote sin nada, o sea, con nada, vacío, porque siempre, muchas veces el azar hace que caigan y bueno, queríamos controlar también el azar pues, para hacer después las pruebas, estas estadísticas que nos exigen para demostrar cosas, ¿no? Bueno, efectivamente, cuando hacemos estas pruebas de olfatometría, que consisten los ejemplares, los escarabajos se colocan aquí en el centro, se espera un tiempo, generalmente 12 horas, y después se cuentan los que han llegado a cada sitio. Claro, allí ya no influye tanto el saborearlo, sino el olfato. Eso ¿cómo se hace? Para favorecer eso, aquí es un ventilador que tiene una salida que va a una salida de gases, una campana de extracción, y lógicamente el olor, la fuente de olor, entra por el tubo, llega a la arena, ¿no?, al centro del terrario, y ahí están los escarabajos detectando los distintos olores que le vienen por distintos lados. Cuando repetimos eso n veces, o sea, un gran número de veces, podemos conseguir estas pruebas estadísticas, que insisto son necesarias, pues para ver si eso sigue algún patrón, ¿no? Es significativo. En este caso también lo era. Podemos comprobar
y además nos atrevimos a hacer una pruebita, queríamos ver si había alguna especie de quercus que prefirieran antes que otras. Y bueno, teníamos las 3 más comunes que podíamos conseguir en este momento, 2 de ellas en el sitio donde estamos haciendo el estudio, que es Quercus suber, el alcornoque, y Quercus canariensis, y una tercera, que aunque no estaba justo en los alcornocales de Cádiz, que fue donde hicimos el proyecto, bueno, pues es importante, que es Quercus rotundifolia. Bueno, en cualquier caso, pueden ver que, aunque no había diferencias significativas entre Quercus rotundifolia, la encina, y el alcornoque, bueno, eran las más elegidas frente al Quercus canariensis. Bueno, era por completar algún poquito más esta historia. Bien, por lo tanto, a priori parece que sí. O sea, sí parece que haya una búsqueda activa por ese alimento. No es algo anecdótico, no es alguna cosa que aparezca así de repente y tiene que tener, por tanto, unas implicaciones, si no tanto evolutivas, que seguramente las tenga, vamos por lo menos a ver algunos resultados de las implicaciones fisiológicas que podría tener. Por ejemplo, aquí he puesto las 4 más importantes, las más relevantes. Por ejemplo, la primera de ellas, esta primera fotografía que ven aquí, ahora vamos a ver un esquemita, una tabla con resultados mucho más sólida, pero bueno, vimos que influya en el aumento del cuerpo graso. ¿Qué significa eso? Pues que los escarabajos que comen bellotas, que tienen una dieta basada en bellotas o enriquecida en bellotas, el cuerpo graso, entiéndanme que el cuerpo graso en un insecto es la fuente más importante de recursos, sobre todo, ¿cómo decirlo?, de reserva. Pero no solamente de reserva nutricional, sino también, como verán después, influye mucho en el sistema inmune, influye mucho después en el desarrollo ovárico, porque es como la reserva para todo, ¿vale? Los insectos tienen eso, un cuerpo graso que después de ahí pues sacan todo, ¿no? Bueno, ahora verán la fotografía para comparar un torectes que ingiere bellotas y otro que no lo hace. Y verán cómo... Bueno, entonces aquí tenemos las 4, aumento de desarrollo ovárico, descenso del punto de congelación debido a esa dieta enriquecida en ácidos grasos, y aumento de la histeresis térmica, que eso significa o está relacionado con cómo la hemolinfa, que es la sangre de los insectos, la hemolinfa puede tener una resistencia a la congelación. Está correlacionado este aumento de la histeresis térmica con el descenso del punto de congelación. Vamos a ver a relacionarlo todo en esta tabla, y esto yo creo que lo más llamativo es la fotografía, ¿no? Esto es lo que observamos cuando abrimos, esto es un coleóptero, un torectes lusitanicus abierto, donde vemos todo el abdomen lleno de esa masa blanca, todo lo que ve en blanco es cuerpo graso. De hecho, si vemos los datos y si lo comparamos con un torectes que su dieta se ha basado en excremento de vaca, pues sí, lógicamente hay algo de cuerpo graso, son unas pinceladitas ahí blancas, pero en términos numéricos, cuando ya hacemos el conteo, obviamente, pueden comprobar que en los que se alimentan de bellota estamos hablando de alrededor del 11-12% de su cuerpo, ¿vale? O sea, el 11% de toda su masa corporal es cuerpo graso, frente a un 2-3% que tendrían los que se alimentan exclusivamente de excremento de vaca. Pero a priori ya, partiendo con ese resultado ya podríamos, vamos a decir, especular, ¿no? Pero ya podemos empezar a decir que eso tiene implicaciones en el desarrollo ovárico, tiene implicaciones... Pero bueno, lo medimos porque era necesario y efectivamente, por ejemplo, en los ovarios, permítanme que me salte esta tablita, ahora hablaremos un poco de ella, pero los ovarios pasaba lo mismo. Veamos que las hembras que su dieta se basaba en bellotas tenían un peso ovárico superior, el número de ocitos, de huevos, era superior, y el peso medio de los ocitos también era superior. O sea, en conclusión, el cuerpo graso favorece la vitulogénesis, que es el proceso de formación del vitelo del huevo, y eso hace que el desarrollo ovárico y, por tanto, a priori el potencial reproductor de estos escarabajos que se alimentan de bellotas puede ser mayor. Al menos el desarrollo ovárico es obvio. Y ya por último, por no comentar todo, pero estábamos hablando de qué implicaciones podría tener en la temperatura, en la termorregulación. Bueno, cuando hacemos un análisis de los ácidos grasos, nos llevamos la sorpresa, claro, era de esperar, ¿no?, con este cuerpo graso tan exagerado, pero nos llevamos la sorpresa de que, además de tener más ácidos grasos, los que comen bellota tienen además ácidos grasos, vamos a decir, entre comillas, más saludables. Esto es famoso del omega 3, ¿no? Pues más ácido oleico, más ácido linoleico, bueno, incluso hay linolénico que no se daba en los que se alimentan de excremento de vaca y sí tenían los que se alimentaban de bellotas, lógicamente porque las propias bellotas tienen
estos ácidos grasos. O sea, dicho de otro modo, comen bellotas, se enriquecen de los propios ácidos grasos de las bellotas y les favorece en todo lo que estamos viendo. Fisiológicamente hablando, comer bellotas para esta especie pues es una gran ventaja fisiológica que tiene implicación en reproducción, en muchas otras cosas. Y bueno, lo de la temperatura, pues también veíamos que los que comían bellotas, eso está puesto aquí, tenían mayor concentración de proteínas, y eso tiene una implicación en los dos temas que he comentado antes, en el punto de congelación, que para estos individuos es de menos 12,79 grados centígrados, o sea, para congelarse esa hemolinfa hay que bajar la temperatura a casi menos 13 grados, mientras que los que se alimentan de vaca pues están hasta menos 8, a partir de menos 8 hacia abajo ya se congelan. Eso tiene implicaciones, no significa que eso en el campo se vaya a dar, pero tiene implicaciones en el comportamiento que tienen después en invierno. De hecho, todo se ha dicho, cuando uno va al campo y va a estos lugares en pleno invierno, las únicas especies que aparecen activas, caminando, buscando alimentos, son estas. Además, lógicamente, las que han comido bellotas. Bien, dicho esto, por último, el último resultado que obtuvimos era, acuérdense que les decía lo del sistema inmune, y efectivamente veíamos que podía tener una relación en los que comían bellotas, si el cuerpo graso aumentaba tanto, podría tener una implicación también en mejorar su sistema inmune, o al menos estar preparado ante agentes adversos. Lo que ven en la fotografía, esta fotografía es simplemente para que vean uno de los hongos entomopatógenos más comunes en insectos, que es Metarrhizium anisoplie. Tiene este aspecto, esas son distintas fases de infectación. Aquí ven ya el hongo que ha invadido completamente el cuerpo del torectes, del escarabajo, y ya le ha provocado la muerte mucho antes, ¿no? Aquí ya está muerto. ¿Por qué? Porque el micelio se desarrolla en el interior, desde dentro, ataca desde dentro. Entonces el experimento que hacíamos era con las dos poblaciones, unos que habían comido una dieta basada en bellotas y otros con excremento de vaca, inoculábamos el hongo nosotros, con una concentración exacta para todos, y esperábamos a ver qué ocurría. Cada cierto tiempo íbamos sacando hemolinfa, la sangre, acuérdense, esa sangre de los insectos, y analizábamos una molécula que se llama fenoloxidasa, que es la molécula que realmente corresponde con el sistema inmune de los insectos. El sistema inmune de los insectos no es como el nuestro, no tiene nada que ver, mucho más sencillo. Es una cascada enzimática que se basa en esta fenoloxidasa, es una enzima que lo que hace es, en el momento que ataca alguna espora o alguna bacteria, provoca una reacción en cadena química que, para no enrollarme demasiado, porque no quiero tampoco pasarme del tiempo, encapsula, mata pues, las esporas, las bacterias, necrotizándolas, ¿vale? Las envuelve, provoca unas reacciones químicas que mata casi todo, ¿no? Cualquier bacteria, cualquier hongo. Claro, en el resultado que obtuvimos, efectivamente, pues los que habían comido bellotas, vamos a mirar, cualquiera de ellas está referida a esa actividad de la fenoloxidasa. Son tres medidas distintas, pero las tres dicen lo mismo. Los individuos o las poblaciones que teníamos mantenidas con una dieta basada en bellotas tienen un sistema inmune más sano, mucho más potente, más capaz de soportar esa infectación del hongo entomopatógeno que los que estaban o tenían una dieta basada en excremento de vaca. Conclusión, es un chollo comer bellotas. Los escarabajos no son tontos, es algo, no eran ni siquiera anecdóticos, ya lo habíamos demostrado desde el punto de vista comportamiento, pero es que desde el punto de vista metabólico, fisiológico, pues tiene unas ventajas impresionantes. Bien, ahora ya han faltado otras preguntas, si esto era exclusivo de una especie, de dos, eso lo veremos al final. Bien, ahora viene la otra pregunta, porque claro, eso hasta ahora sería una interacción, pues un comensalismo, una relación que favorece solamente al que se come las bellotas, pero ¿qué le pasa al quercus? ¿Qué le pasa al árbol? ¿No? ¿Sale ganando? ¿Tiene alguna ventaja? Entonces hicimos también, por supuesto, por no dejarlo solo ahí, experimentos de campo para ver si las bellotas pues, tenían alguna ventaja cuando eran dispersadas o comidas por estos coleópteros frente a otros depredadores, ¿no? Entonces, hicimos un estudio primero de enterramiento de bellotas, ver cuál era la capacidad de enterramiento, de dispersión, y al mismo tiempo veíamos el aumento, o sea, si realmente eso favorecía el reclutamiento, o sea, la generación de plántulas nuevas de quercus, ¿no? Lógicamente eso es la ventaja, la única o posible ventaja que pueden tener los quercus, y ya está bien, un reclutamiento importante
vamos, importante, con que germinen unas cuantas bellotas ya es suficiente para favorecer a estas especies de plantas, ¿no? Entonces el estudio fue muy complejo, estuvimos 2 años trabajando en campo, trabajamos con no sé cuántas miles de bellotas, es una locura, jaulas de exclusión. Como no hay mucho tiempo para explicarlo todo, vamos a ver los resultados. Y los resultados indican, bueno, en esta fotografía creo que se explica bastante uno de los resultados más interesantes, y es que, claro, no lo mismo un roedor, por ejemplo, por poner un depredador, cuando encuentra una bellota, muchas las entierran, como saben, antes de comérselas, pero generalmente un alto porcentaje se las comen completamente, como es normal. Sin embargo, los torectes rara vez o escasa vez se comen el 100% de la bellota. Primero porque una bellota, como pueden ver en la fotografía al lado de un torectes, esto es el torectes y esto es una bellota de Quercus suber, de alcornoque, como pues el pobre para comerse todo tiene que estar allí muchísimo tiempo, o sea, tendría que estar todo el invierno, que lo suelen estar muchas veces, pero fíjese en la fotografía, al mismo tiempo que se lo están comiendo, la bellota está germinando, de manera que cuando ya el torectes que está enterrado, por supuesto, tienen que saber que lo que hacen es enterrar la bellota a unos 5 o 10 centímetros del suelo, ahí empiezan a comérsela y la bellota que está plantadita empieza a germinar. En el momento que empieza a germinar, ya han pasado un tiempo razonable, el torectes puede haber pasado varias cosas, que se haya quedado allí con la bellota enterrado y sigue comiendo, cuando tiene hambre se despierta y come un poquito, y estamos hablando de una época interesante que es otoño-invierno, ya empieza el frío y en invierno se pueden quedar todo el invierno enterrados con la bellota. La bellota, claro, va germinando y hay un momento que los cotiledones, aunque queden muy poquito, un 10%, un 5% es suficiente para que la plántula salga adelante. Entonces ese es un comportamiento que observamos muy a menudo. Incluso había comportamientos de abandono. O sea, enterraban la bellota, a lo mejor empezaban a comérsela y se iban. Pero a lo mejor nada, simplemente comían ni siquiera un 1%, nada. Se iban y después enterraban otra y otra. Entonces, bueno, es un comportamiento también interesante porque el abandono, o sea, enterrar un individuo, varias bellotas, pues es multiplicativo, el efecto de enterramiento de bellota es multiplicativo. Bien, estos resultados son muchos datos, pero voy a hacer referencia a estos últimos datos, que los números son muy pequeños, no se molesten, yo les explico lo que están viendo. Es un poco lo que estoy comentando ahora mismo. Comparamos el comportamiento de los roedores, de los ratones de campo, como de grandes dispersores, son los mayores dispersores de bellotas, por supuesto, más del 90% de las bellotas que vimos que se dispersaban era por roedores. Claro, lo que pasa es que después una gran cantidad de esas bellotas eran o bien comidas al 100%, o bien después enterradas en sitios que era difícilmente un sitio óptimo para la germinación de la bellota. Todo eso se estudió, estuvimos haciendo trabajo de campo para comprobar esos porcentajes. Y lo más interesante, el éxito de esas plántulas, que son estas 3 flechas que vemos aquí. Curiosamente, en el caso de los torectes, si comparamos los números que vemos aquí, que son porcentajes de un 2%, estos son en 3 lugares distintos, debajo del matorral, debajo del árbol y en zonas abiertas. Veíamos distintos microambientes, por decirlo así, donde se enterraban las bellotas por roedores, y en cualquier caso el porcentaje de éxito de la plántula no superaba el 2-5% máximo. Sin embargo, en el caso de los torectes, el éxito era del 100% o del 50% en el caso de las plántulas que germinaban debajo de los quercus. Entonces, en pocas palabras, efectivamente los roedores dispersan mucho más, eso no cabe duda, estamos hablando de un 90%, alrededor del 90%, pero la calidad de la dispersión, porque al final lo que la bellota quiere o el árbol quiere es que esas plántulas, aparte que la bellota se entierre, que germinen, ¿no? Y que haya un éxito en esa plántula. Bueno, pues resulta que es verdad, los torectes entierran mucho menos en proporción de los roedores, pero la calidad, el éxito de la plántula es casi del 100% en muchos casos. Por lo tanto, bueno, pues se quedó bien contestada esa pregunta de qué saca ganando el árbol. Claro, si imaginamos que en 1 metro cuadrado de bosque de alcornoque, que lo hemos medido, podemos encontrar alrededor de, a veces, es un rango muy variable, pero de 2 a 8 individuos de Torectes lusitanicus con bellotas, pues imagínense lo que eso implica a nivel de un bosque de alcornoques, un bosque de Quercus canariensis, un bosque, estamos hablando de miles y miles y miles de bellotas enterradas. No todas van a germinar, no todas se convertirán en plántula, pero como vemos, los porcentajes de esos experimentos eran bastante significativos y muy llamativos, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de la interacción yo creo que queda contestada, es una reacción mutualista, por lo tanto, los dos salen favorecidos.
Y ahora nos quedaba la otra pregunta, bueno, ¿y esto es exclusivo de una especie? ¿Pasa más? Pues claro, es algo bastante llamativo, y tuvo una repercusión a nivel de ecología de los ecólogos que trabajaban sobre todo con Quercus. De hecho, en el proyecto había un ecólogo vegetal, en fin, están muy interesados en el tema. Entonces estudiamos las otras especies potencialmente capaces de hacer esto en la península. Teníamos una especie que vimos que sí, que es Torectes baraudi. Ya sabemos que Torectes lusitanicus sí, y Torectes baraudi, que es otra especie muy próxima filogenéticamente, de hecho puede que sea hasta la misma, ahí ya lo veremos. Pero bueno, a priori son dos especies y las dos hacen lo mismo. ¿Vale? Vimos en el Parque Nacional de Cabañeros, hicimos un estudio y vimos que efectivamente Torectes baraudi entierra bellotas y pues, lo hace de manera bastante eficaz. Y ahora viene lo interesante, ya ocupando ya en nuestra área geográfica, en donde estamos, ¿no? Y ahí ya, pues efectivamente, se nos abrió la posibilidad, y ahí vuelvo a agradecer al Instituto de Estudios Ceutides por esa oportunidad que se nos brindó, de ver qué ocurre en el norte de África. ¿Por qué? Pues porque ese género, el género Torectes, no solamente hay especies en la península ibérica, sino también hay un gran número de especies en todo el norte de África. De hecho, hay más aquí que en la península ibérica. De Torectes en su estricto. Después hay el grupo muy complejo, entonces hay otros géneros afines, pero Torectes, Torectes. Entonces hicimos un recorrido amplio buscando pues, posibles poblaciones de distintas especies de Torectes insulato, no solamente Torectes torectes, sino también Torectes jekelius, o sea, por no cerrarnos demasiado y ver qué pasaba. Bueno, estuvimos, como ven, en varias localidades y, bueno, sinceramente, tengo que ser muy sincero, cuando empezamos el proyecto, pues no sabemos qué iba a pasar, como es esperable, pero bueno, lo que os puedo decir es que lo que no esperábamos era lo que obtuvimos. Lo que obtuvimos después, fíjense que todo lo que acabo de presentar es un proyecto de 4 años, vamos a alargarlo a unos 2 más, casi 6 años, y encontramos esas dos especies haciendo la interacción. En este trabajo que hicimos en unos pocos días, trabajando muy duro en campo, haciendo mucho recorrido, pues encontramos unos resultados bastante interesantes. Vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, encontramos que efectivamente Torectes trituberculatus, una especie ya de aquí, de esta zona, la fotografía no se ve demasiado bien, pero aquí la vemos, es una fotografía del momento de ese éxito que empiezas a animarte y empiezas a gritar de la alegría, porque es verdad que, pensamos que era una interacción bastante poco común. Pero bueno, encontramos en uno de los primeros alcornocales que paramos a mirar, encontramos una especie, Torectes trituberculatus, enterrada con bellotas, comiendo bellotas y bellotas germinadas, en fin, lo mismo que habíamos visto en la península ibérica con Torectes lusitanicus y con Torectes baraudi. Y ya con eso ya nos fuimos contentos, ya dijimos, pues ya está, nos vamos a Ceuta, vamos a ver a José Luis, vamos a celebrarlo y ya está. Bueno, pues salió otra sorpresa. Resulta que había otra especie, Torectes distintus, llama de zona también de alcornocales, pero más de zonas de arenas, ahí en la Mamora es muy común. Pues como ven en la fotografía, también igualmente entierra bellotas, se alimenta de las bellotas, es una especie distinta, completamente distinta, morfológicamente, también del mismo grupo, pero con una morfología muy distinta, nos llamó la atención muchísimo. Y entonces ya pues, nuestra alegría era impresionante, teníamos ahí ya una interacción que no era exclusiva ni de la península ibérica y por supuesto de pocas especies. Pero es que hay más, es que también encontramos interacción en Torectes levigatus, que es la especie que también está en Ceuta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos hablando de que en brevemente una semana intensiva de campo habíamos encontrado 3 especies de Torectes que tienen esta misma interacción. O sea, que están enterrando bellotas de manera activa, especies hiperabundantes. O sea, imagínense lo que yo le decía anteriormente, que, claro, estamos hablando de un coleóptero que uno puede pensar que puede ser más raro. No, estas especies en un alcornocal las encuentra uno de manera muy frecuentemente y el dato de 2 a 8 individuos por metro cuadrado en algunos casos es bastante significativo. No digo que eso sea en todos los sitios, hay poblaciones más numerosas, pero es de esperar que el proceso de enterramiento de bellotas sea similar y el comportamiento sea muy similar. Nos quedan más especies por ver, ¿no? Lógicamente es un proyectito que nos ayudó muchísimo a comprender esta gran interacción, que, insisto, ha determinado algo muy interesante, o la conclusión principal es que hay un grupo, un linaje de especies que están asociados a Quercus, de algún modo, y que resulta que el único
representante de la misma familia que hace algo parecido es una especie que está en América del Norte, o sea, en Florida y medio perdida, en los famosos robledales que hay allí, que es otro linaje también de Quercus, y ahí hay toda una historia filogenética o filogeográfica muy bonita para estudiar, que estamos en ello, lo terminaremos pronto. Y bueno, pues la conclusión es que efectivamente la interacción se daba. Me podrían hacer una pregunta, me voy a adelantar yo a las preguntas, una pregunta que podrían hacerme, y es, bueno, pero es que, vale, sí está relacionada con las bellotas, pero ¿y qué come la larva? También lo había puesto al principio, ¿no? ¿Qué comen las larvas? ¿Las larvas se alimentan de bellotas? Pues no, la larva no se alimenta de bellota, y hasta bastante tiempo, voy a decir casi 2 años de proyecto, pensábamos que esto no se nos iba abajo, o sea, el barco se hundía, porque si las larvas eran dependientes del excremento, algo fallaba. Ahí la interacción se nos iba un poco, era algo curioso. Pero nos dimos la sorpresa, o sea, la sorpresa fue cuando encontramos nidos de torectes, o sea, nidificaciones de torectes, no con bellotas, pero sí con hojas de Quercus. Hojas secas, enterradas, apiladas, impresionantemente, un comportamiento impresionante, porque las apilan, hacen como una salchicha de hojitas ahí compactadas, después al final las desmenuzan y ponen el huevo. Y ahí se la larva y se alimenta, ya claro, ¿se acuerdan del rumen externo? De esa fermentación de hongos que crecen, que degradan la celulosa, la larva van comiendo eso, van comiendo ese material vegetal ya semidescompuesto, ¿no? Ya por lo menos metabolizado un poco. Bueno, pues eso lo encontramos en los alcornocales de Cádiz y también lo encontramos en este caso, en Torectes trituberculatus, también encontramos nidos con larvas perfectas, desarrollándose, ya gorditas, alimentándose de esas hojas de Quercus, hojas simplemente, nada de bellota. Hombre, en ocasiones sí veíamos algún trocito de cáscara de bellota, ocasional, pero bueno, eso sí que puede ser anecdótico. Ahora, lo de las pilas, estas salchichas apiladas de un gran conjunto de hojas, eso fue lo que nos faltaba por ver, ¿no? Y ya ahí sí la pregunta era bastante ya, estaba muy contestada y estamos con toda la certeza de que la interacción es muy antigua. O sea, no es algo actual, eso tiene unas implicaciones evolutivas bastante primitivas y en eso estamos viendo a ver cómo lo vamos a analizar. De hecho, esto ya es una análisis muy preliminar, es un árbol filogenético de muchas especies de geotrúpidos, ya estoy terminando, esta es la última diapositiva, donde metemos un montón de especies. En rojo están las que hemos estudiado en Norte de África, en este proyecto que estoy comentando, y donde aparece un símbolo de bellota son los que encontramos, no solamente, como pueden comprobar, las especies están también las ibéricas, pero pueden ver que efectivamente forman un grupo bastante, bueno, vamos a decir monofilético, a falta de que terminemos en los análisis filogenéticos, pero bueno, sí tendemos a ver que hay un linaje bastante estrecho, o sea, es un grupo muy, muy, muy concreto. Monofilético significa eso, que tiene una relación similar entre ellos. Y, bueno, la pregunta queda abierta. ¿Quedan más especies por estudiar? Por supuesto, tenemos aún muchas especies, hay más especies de torectes, tanto en el norte de África como en la península ibérica, nos queda una por estudiar aún. Y, bueno, pues espero que en breve, en algún momento, pueda volver aquí y explicarles si esas 4 o 5 especies o 6 ahora son 20 más. Vale, pues muchas gracias por la atención.